Hay un momento específico en el desarrollo de cualquier tecnología de control en el que el sistema controlado deja de necesitar vigilancia externa, no porque el control haya desaparecido, sino porque ha sido internalizado tan profundamente que el sistema controlado lo ejerce sobre sí mismo de manera automática, sin intervención externa, sin costo para quien lo instaló. Ese es el momento más eficiente que puede alcanzar cualquier sistema de control. Y es exactamente lo que ocurrió con tu mente. No en una fecha específica, no en un momento dramático que puedas recordar, sino a través de un proceso gradual, sistemático y completamente invisible, que comenzó antes de que pudieras hablar y que se consolidó antes de que pudieras cuestionarlo. Tu cerebro ejecuta hoy un programa que fue instalado por otros. Por personas que en la mayoría de los casos no tenían intención de limitarte. Por sistemas que en la mayoría de los casos no fueron diseñados con malicia hacia ti específicamente, pero que tenían sus propios programas, sus propias limitaciones, sus propios intereses en producir cierto tipo de individuos. Y ese programa, instalado sin tu consentimiento porque no podías darlo, ha estado determinando con una eficiencia silenciosa cada límite que percibes como tuyo, cada creencia sobre lo que mereces, cada techo invisible que aparece con precisión exacta justo antes de que llegues demasiado lejos. Hoy vamos a hacer algo que la mayoría de los enfoques de desarrollo personal no hace. Vamos a ver el programa con precisión técnica, cómo fue instalado, dónde reside, por qué es tan resistente a los intentos convencionales de cambiarlo, y cuál es el proceso real, documentado, que produce su desinstalación genuina. No motivación, no afirmaciones, no técnicas de superficie que modifican los síntomas sin tocar las raíces. El proceso real. Quédate. Porque lo que sigue no es inspiración, es ingeniería. Para entender cómo desinstalar el programa, primero necesitamos entender con precisión cómo fue instalado. Y eso requiere entender algo sobre el desarrollo cognitivo humano que la mayoría de las personas nunca examina en detalle. El cerebro humano nace en un estado de incompletitud funcional que no tiene paralelo en el reino animal. Un potro puede caminar horas después de nacer. Un ser humano requiere años de desarrollo antes de poder realizar funciones básicas de manera autónoma. Esa incompletitud no es un defecto. Es una estrategia evolutiva. El cerebro humano nace con plasticidad máxima precisamente para poder ser moldeado por el entorno específico en el que se desarrolla. Para aprender el lenguaje, las normas, los modelos de relación, los sistemas de valores y las formas de procesar la realidad que son funcionales en ese contexto particular. Es una solución evolutiva brillante, y es simultáneamente la puerta de entrada a través de la cual se instala el programa que hoy queremos desinstalar. Durante los primeros años de vida, el cerebro opera predominantemente en estados de alta plasticidad y baja capacidad crítica. Las ondas cerebrales de los niños pequeños, documentadas en electroencefalografías, muestran patrones dominantes de ondas teta y delta, los mismos estados que en adultos se asocian con la hipnosis y los estados de sueño profundo. Estados en los que la mente absorbe información sin el filtro del pensamiento crítico. La neurocientífica y escritora Liz Elliott documentó extensamente cómo durante estos periodos críticos del desarrollo, el cerebro no solo aprende contenidos, aprende cómo aprender. Desarrolla los esquemas fundamentales a través de los cuales toda experiencia futura será procesada e interpretada. Esos esquemas son el programa. No son pensamientos, son la estructura que determina cómo se generan los pensamientos. No son creencias. Son los marcos dentro de los cuales todas las creencias posteriores se forman. No son comportamientos. Son los patrones que determinan qué comportamientos son posibles y cuáles no. Y se instalaron antes de que hubiera capacidad cognitiva de evaluarlos. Antes de que pudieras preguntar si eran precisos. Antes de que pudieras comparar los modelos de tus cuidadores con modelos alternativos. Antes de que pudieras decidir qué querías absorber y qué preferirías rechazar. Simplemente entraron y se convirtieron en la arquitectura desde la que operas. El programa tiene 3 componentes principales que necesitamos entender por separado antes de poder abordar su desinstalación. El primer componente son las creencias nucleares. El psicólogo Aaron Beck
fundador de la terapia cognitiva, identificó lo que llamó creencias nucleares o esquemas cognitivos centrales, las creencias más fundamentales sobre uno mismo, sobre los otros y sobre el mundo que operan como premisas no cuestionadas en todo el sistema de pensamiento. No son pensamientos que se tienen conscientemente, son las estructuras que determinan qué pensamientos son posibles. Son tan fundamentales que se experimentan no como creencias, sino como hechos obvios sobre la naturaleza de la realidad. Ejemplos de creencias nucleares disfuncionales documentadas clínicamente incluyen: soy fundamentalmente inadecuado, el mundo es esencialmente peligroso, no merezco amor incondicional, el éxito es para otros tipos de personas, si muestro quién realmente soy seré rechazado, necesito ser perfecto para tener valor. Ninguna persona que tiene estas creencias nucleares las experimenta como creencias. Las experimenta como verdades objetivas sobre sí misma y el mundo, como datos que simplemente describen la realidad. Y esa es su característica más definitoria y más costosa. Son invisibles como creencias precisamente porque son las lentes a través de las cuales se mira todo lo demás. No puedes ver fácilmente las lentes que usas para ver. Las ves como el mundo, no como la interpretación del mundo que produce un par específico de lentes. ¿Cómo se instalaron estas creencias nucleares? A través de experiencias repetidas de alta carga emocional durante los periodos de mayor plasticidad cerebral. Experiencias en las que el entorno, ya sea a través de lo que hizo, de lo que dijo, o de lo que consistentemente no hizo y no dijo, transmitió mensajes específicos sobre quién eras, qué merecías y cómo funcionaba el mundo. No necesariamente a través de traumas dramáticos, frecuentemente a través de patrones cotidianos y repetitivos que transmitieron los mismos mensajes miles de veces hasta que se consolidaron como arquitectura. El segundo componente del programa son los patrones de regulación emocional. No solo las emociones que sientes, sino cómo las procesas. ¿Cómo respondes a la amenaza? ¿Cómo manejas la incertidumbre? ¿Cómo regulas la distancia en las relaciones? ¿Cómo navegas el conflicto? ¿Cómo procesas el fracaso? Estos patrones se desarrollaron como respuestas adaptativas a las condiciones emocionales del entorno temprano. El niño que creció en un entorno donde la expresión emocional directa era peligrosa, aprendió a suprimir o disociar. El que creció en un entorno impredecible, aprendió a hipervigilar. El que creció en un entorno donde el amor era condicional al rendimiento, aprendió a condicionar su autovaloración al logro. Cada uno de esos patrones fue adaptativo en el contexto donde se desarrolló. Fue la respuesta más inteligente disponible para un sistema cognitivo y emocional en desarrollo ante las condiciones específicas que encontró. El problema es que esos patrones se generalizaron mucho más allá de los contextos donde eran adaptativos. Y siguen operando con la misma lógica en entornos completamente distintos donde ya no son necesarios y frecuentemente producen exactamente los resultados que intentan evitar. El adulto que suprimió sus emociones para sobrevivir en un entorno temprano impredecible, sigue suprimiendo en relaciones que serían completamente seguras para la expresión emocional. Y esa supresión, que fue protectora en el pasado, produce en el presente la distancia y la falta de conexión que el sistema más teme. El tercer componente del programa es el sistema de identidad narrativa. La psicología narrativa, desarrollada principalmente por Dan McAdams, documenta cómo los seres humanos no solo tienen experiencias, construyen historias sobre esas experiencias que las organizan en una narrativa coherente que constituye el sentido de identidad. Tú no eres solo la suma de lo que te ha pasado. Eres la historia que construiste sobre lo que te ha pasado. La narrativa que selecciona ciertos eventos como significativos, los interpreta de ciertas maneras, los conecta en una trama que tiene un protagonista con ciertas características, ciertos límites, cierta relación con lo que es posible para él. Y esa narrativa fue construida en gran parte usando los marcos instalados por el programa. Lo que significa que la historia que tienes sobre ti mismo no es una descripción objetiva de quién eres. Es una interpretación de tu historia filtrada a través de creencias nucleares que nunca fueron elegidas. La persona que tiene una creencia nuclear de inadecuación construirá inevitablemente una narrativa donde los fracasos son evidencia de esa inadecuación y los éxitos son accidentes o excepciones, no porque mienta, sino porque sus marcos de interpretación seleccionan y organizan la evidencia de manera consistente con la creencia nuclear. Eso es el programa.
sus tres componentes trabajando en conjunto para producir una experiencia del yo y del mundo que se siente completamente real y completamente objetiva, pero que es en gran parte una construcción sobre premisas que nunca fueron evaluadas. Ahora la pregunta central: ¿cómo se desinstala? Y aquí es donde necesitamos ser completamente precisos, porque la mayoría de los enfoques populares de transformación personal atacan el problema desde el nivel equivocado. La desinstalación del programa no ocurre a través de ninguno de los siguientes procesos, aunque todos ellos tienen algún valor en otros niveles. No ocurre a través de la comprensión intelectual sola. Puedes entender perfectamente el concepto de creencias nucleares disfuncionales. Puedes identificar las tuyas con precisión clínica. Y el programa puede seguir operando exactamente igual. Porque el programa no reside en la comprensión consciente. Reside en estructuras cognitivas y somáticas más profundas que no son accesibles directamente desde el nivel de la comprensión intelectual. No ocurre a través de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso del sistema consciente. El programa opera en el sistema automático, que es más rápido, más poderoso y que consume menos energía que cualquier proceso consciente. Intentar desinstalar el programa con fuerza de voluntad es como intentar detener un tren con las manos. La dirección es correcta. La mecánica es completamente inadecuada para la escala del problema. No ocurre a través de experiencias de insight aisladas, por profundas que sean. Los momentos de revelación son valiosos. Crean condiciones para el cambio. Pero no son el cambio. El programa está instalado en patrones neurales consolidados a través de miles de repeticiones. Un momento de clarity, aunque sea genuinamente transformador en su experiencia subjetiva, no modifica esas estructuras neurales. Solo la repetición sostenida de respuestas diferentes puede hacerlo. La desinstalación real del programa requiere un proceso que opera en 4 niveles simultáneos. El primer nivel es la visibilización. No puedes desinstalar lo que no puedes ver. Y el programa es experto en permanecer invisible porque se experimenta como la realidad misma en lugar de como una interpretación de la realidad. La visibilización requiere desarrollar la capacidad de observar los propios procesos cognitivos y emocionales, con suficiente distancia como para verlos como procesos en lugar de como la realidad. Es lo que en psicología se llama capacidad metacognitiva o función reflexiva. Cuando experimentas una emoción fuerte, la visibilización es la diferencia entre ser esa emoción y observar que estás teniendo esa emoción. Entre estar dentro del estado y poder mirar el estado desde afuera. Esa diferencia, tan sutil en apariencia, es estructuralmente enorme. Porque el observador y lo observado son posiciones cognitivas distintas. Y desde la posición del observador, el programa se vuelve visible como programa. La práctica de meditación de atención plena, en sus formas más rigurosas, desarrolla exactamente esta capacidad. No como práctica espiritual, sino como entrenamiento cognitivo específico en la capacidad de observar los propios procesos sin ser arrastrado por ellos. El segundo nivel es la identificación de los detonadores. El programa no opera de manera uniforme. Se activa de manera específica ante ciertos tipos de estímulos que el sistema ha aprendido a asociar con las condiciones que produjeron las creencias nucleares originales. Un detonador no es el estímulo en sí mismo. Es la interpretación que el sistema hace del estímulo a través de las lentes del programa. Y esa interpretación ocurre tan rápidamente y tan automáticamente que la mayoría de las personas la experimentan como la realidad del estímulo, no como una interpretación de él. La persona cuya creencia nuclear es «no soy suficiente» puede tener como detonador cualquier señal de evaluación o crítica, por leve que sea. Una mirada de desaprobación, un silencio que interpreta como rechazo, un comentario neutro que su sistema convierte en evidencia de su inadecuación. Identificar los detonadores específicos del propio programa requiere el tipo de autoobservación que la mayoría de las personas evita, precisamente porque los detonadores activan estados emocionales que son incómodos. Pero esa observación, mantenida con suficiente consistencia, produce un mapa de los puntos de activación del programa que es extraordinariamente útil para el trabajo de desinstalación. El tercer nivel es la interrupción de los circuitos automáticos.
Una vez que el programa es visible y sus detonadores son identificables, el siguiente paso es desarrollar la capacidad de crear un espacio entre la activación del detonador y la ejecución de la respuesta automática. El psicólogo Viktor Frankl, desde su experiencia en los campos de concentración nazis, formuló una de las ideas más poderosas sobre la libertad humana. Entre el estímulo y la respuesta, existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir. El programa elimina ese espacio. Opera con tanta velocidad y automaticidad que la respuesta ocurre antes de que haya oportunidad de intervención consciente. La interrupción de circuitos automáticos es el proceso de ampliar ese espacio. No de manera inmediata ni completa, sino de manera gradual, a través de la práctica repetida de detenerse justo en el momento de activación del detonador antes de ejecutar la respuesta automática. Esa práctica no es cómoda. El momento de activación del detonador es exactamente el momento de mayor presión del sistema para ejecutar la respuesta habitual. Detenerse ahí requiere tolerar la incomodidad de no ejecutar lo que el sistema más urgentemente quiere ejecutar. Pero es en ese espacio, mantenido con suficiente consistencia a través del tiempo, donde el programa pierde su automaticidad, donde la respuesta habitual se convierte en una opción entre otras, en lugar de la única respuesta posible. El cuarto nivel es la instalación de nuevas respuestas a través de la repetición. Este es el nivel que más personas subestiman y que es, sin embargo, el más determinante para que el cambio sea permanente en lugar de temporal. El programa fue instalado a través de la repetición. Miles de activaciones de los mismos patrones neurales que los consolidaron hasta volverlos automáticos. La desinstalación requiere el mismo mecanismo en dirección opuesta. No es suficiente dejar de ejecutar la respuesta automática del programa. Es necesario construir respuestas alternativas que se vuelvan, con suficiente práctica, tan automáticas como las que están siendo reemplazadas. La neurociencia llama a este proceso potenciación a largo plazo inversa o reconsolidación de memoria. Cada vez que una memoria o un patrón neural es activado y luego modificado antes de ser reconsolidado, el patrón original puede ser alterado, no borrado, modificado, integrado con nueva información que cambia su carga emocional y sus conexiones con el comportamiento. Ese proceso requiere tiempo, requiere repetición, requiere que las nuevas respuestas sean practicadas en condiciones reales, no solo imaginadas, porque el cerebro consolida los patrones que se activan en condiciones de cierta activación emocional, no los que se practican en imaginación neutral. Y requiere algo que es simultáneamente el insumo más crítico del proceso y el más difícil de sostener de manera consistente. La disposición de mantenerse en el proceso durante el tiempo que el proceso requiere, que inevitablemente es más del que la mayoría de las personas anticipan. Ahora necesitamos hablar sobre por qué este proceso es tan difícil de completar, no porque las técnicas sean complejas, sino por tres razones específicas que el sistema mismo genera para resistir su propia transformación. La primera es lo que se llama amenaza de identidad. El programa no es solo un conjunto de patrones disfuncionales que la persona razonablemente querría cambiar. Es también la arquitectura desde la que se construyó la identidad. La narrativa del yo fue construida usando los marcos del programa, lo que significa que transformar el programa implica transformar la identidad. Y el sistema cognitivo, diseñado para mantener la coherencia del sentido de yo, genera resistencia ante cualquier proceso que amenaza esa coherencia. La persona cuya identidad está construida sobre la narrativa de ser alguien que lucha contra sus limitaciones, encontrará resistencia inesperada cuando esas limitaciones empiecen a disolverse. Porque sin las limitaciones, la narrativa de lucha pierde su objeto. Y sin esa narrativa, el sistema de identidad necesita reorganizarse. Esa reorganización es posible, pero requiere tolerar un periodo de incomodidad donde la identidad antigua ya no funciona y la nueva todavía no se ha consolidado. La segunda razón es la función del sufrimiento. Ciertos componentes del programa, aunque producen sufrimiento, también cumplen funciones que el sistema no sabe cómo cubrir de otra manera. Pueden ser fuente de identidad, de conexión con otros, de protección ante ciertos tipos de riesgo,
de justificación para ciertos comportamientos. El sistema no suelta lo que cumple funciones, aunque esas funciones sean compradas a un costo altísimo. Y mientras las funciones del programa no sean identificadas y formas alternativas de cubrirlas no estén disponibles, la desinstalación encontrará resistencia que se manifestará como recaídas, como incapacidad inexplicable de sostener el cambio, como sabotaje en el último momento. La tercera razón es la presión del entorno. El programa no existe solo en el individuo. Existe en los sistemas relacionales y sociales que lo rodean. Y esos sistemas, como ya exploramos, tienen intereses específicos en que sus miembros mantengan ciertos patrones. La desinstalación del programa en un individuo frecuentemente produce perturbación en los sistemas que lo rodean. Las personas más cercanas, que aprendieron a relacionarse con la versión del individuo producida por el programa, pueden encontrar incómoda, confusa o amenazante la versión que emerge de la transformación. Esa presión del entorno no es necesariamente maliciosa, pero es real. Y sin una comprensión clara de su origen y su función, puede ser suficiente para interrumpir un proceso de transformación que habría producido resultados genuinos. Llegamos al final. Pero el final de esta descripción es solo el principio de un proceso que, si decides iniciarlo con genuina honestidad y genuina consistencia, no tiene un punto de llegada definitivo. La desinstalación del programa no es un proyecto que se completa, es una práctica que se sostiene, una forma de relación con la propia mente que trata sus contenidos como procesos a observar y transformar en lugar de como verdades a defender. El programa fue instalado por otros, eso es real, y esa instalación sin consentimiento tiene consecuencias reales que merecen ser vistas con honestidad. Pero el hecho de que fue instalado por otros no significa que solo otros puedan desinstalarlo. El cerebro es plástico. Los patrones que fueron construidos pueden ser modificados. Las estructuras que fueron instaladas antes de que pudieras elegir pueden ser transformadas ahora que puedes elegir. No fácilmente, no rápidamente, no sin incomodidad real, pero con el proceso correcto, aplicado en los niveles correctos, con la consistencia y la honestidad que requiere, profundamente. Y cada paso de ese proceso, cada momento en que el programa se activa y es observado en lugar de ejecutado ciegamente, cada nueva respuesta que se practica en lugar de la automática, es un acto de recuperación de algo que siempre fue tuyo, aunque nunca te lo hayan dado completamente. Tu mente, tu arquitectura cognitiva, tu forma de procesar la realidad y de construir lo que es posible para ti. Eso es metanoia, no el canal que te dice que el problema está afuera. El canal que te muestra con precisión dónde está realmente y te da las herramientas para trabajarlo desde adentro. Si algo de lo que escuchaste hoy nombró algo que ya sentías pero no podías articular, escríbelo en los comentarios. Porque nombrar el programa es el primer acto de visibilización, y la visibilización es el primer paso del único proceso de desinstalación que realmente funciona. Suscríbete a Metanoia. Lo que viene es para los que eligieron ver el programa en lugar de seguir ejecutándolo. Metanoia. Caracteres. 20.489.